usted ahí está el honorable senador de la República, Antonio Sanguino, un hombre que siempre ha sido diferente con los micrófonos del CIA, pero muy claro y muy preciso en sus apreciaciones para este sistema informativo. Senador Antonio Sanguino, muy buenos días, bienvenido al Sistema Informativo Auténtica. Muy buenos días, muy contentos de poder saludarte a ti, Carlos, y saludar a toda la inmensa audiencia del Sistema Informativo Auténtica aquí desde este lugar en el que se divisa toda la sabana de Bogotá, en el barrio Egipto, un barrio tradicional, un barrio histórico de la capital de la República, el barrio en donde naciera el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Así que muy contentos de estar aquí en este lugar emblemático de la capital de Colombia. Pues Eliezer, Oscar en Denver, Colorado, a esta hora y toda la familia decía, es el senador Antonio Sanguino, hoy desde el barrio Egipto, aquí recorriendo Bogotá. Recordemos que como concejal de Bogotá, pues recorría Bogotá de norte a sur, de oriente a occidente, y ahora en esta lucha por retomar nuevamente esa curul en el Congreso de la República, recorriendo Colombia. ¿Cómo ha estado el tema de la campaña? Proceso 2022, entre temores, entre que sí o si no existe de verdad un paro armado en Colombia. No, creo que ya el paro armado que dijo el ministro del Interior que no existía, como cuando Santos dijo que el paro agrario tampoco existía, pues por fortuna ya parece que terminó, pero deja muchas preocupaciones. Este gobierno no fue capaz ni de garantizar la paz ni de garantizar el orden público. El orden público se deterioró, el fenómeno de una nueva ola de violencia cada vez es más evidente y preocupante en muchas regiones de Colombia. En Arauca, por ejemplo, la situación es absolutamente dramática, pero no solo es Arauca, es el Catatumbo, es el sur de Córdoba, es el departamento del Cauca, es el Pacífico Nariñense, es Putumayo, es Guaviare. Así que este presidente se mostró incapaz de garantizar la paz y de hacer la paz y de cumplir la paz, y también se mostró incapaz de garantizar la seguridad de los colombianos y colombianas. Pero esta campaña es una campaña vibrante, es una campaña, digamos, en donde constatamos no solo indignación de la gente, sino también vocación de cambio en los colombianos y colombianas. Yo creo que este 13 de marzo, esa indignación que vimos en las calles de Colombia, en 700 municipios del país, en el paro nacional del año pasado, va a llegar a las urnas. Esos reclamos van a llegar a las urnas. Yo creo que va a haber un voto castigo a las expresiones de la política tradicional, a los clanes familiares que se han revelado en todo su esplendor, para decirlo coloquialmente, en todo lo que son, en su manera de operar, de hacerse reelegir, de capturar o de intentar manipular la voluntad popular. Pero le hemos dicho a la gente, en todos los lados, en Bogotá, en el Caribe, en el Pacífico, en Boyacá, desde donde venimos, estuvimos este fin de semana allá, le hemos dicho a la gente que el cambio que requiere Colombia es como la vacuna del coronavirus, con 3 dosis, ¿no? Una primera dosis es el 13 de marzo, ¿no? Pero la primera dosis no es suficiente, se necesita una segunda dosis el 25 de mayo, ¿no? Y una dosis de refuerzo en la segunda vuelta en junio, para poder inmunizarnos contra la violencia y contra la corrupción y contra el desgobierno. Así que ciudadanos a vacunarse otra vez con 3 dosis, que es la vacuna para garantizar el cambio en Colombia. Antonio Sanguino, senador de la República, nos acaba de confirmar Jaime de Capote Rivera desde el Cauca, lo mismo Juan Carlos Hoyos desde Cali, que está cerrada, por lo menos la vía panamericana en este momento a la altura de Quilichao, Santander de Quilichao, me dicen, exactamente allí en el sector La Agustina, por enfrentamientos entre el ELN y el Ejército Nacional. Eliezer Ortiz Orjuela, Óscar Javier Acuña, Juan Carlos Hoyos en Cali. Eliezer, arranquemos por usted, pregunta para el senador Antonio Sanguino. Bueno, senador, con los muy buenos días. Después de las protestas del año anterior que se vieron en diferentes partes del país y después de ver estos paros armados, hombre, quedan muchas preguntas, muchas inquietudes en los colombianos. Usted como senador de la República y en esta nueva campaña por ser reelegido,
ve la necesidad, cree que hay que hacer una reforma de la policía, porque esto no es solamente cambiando el color y la imagen corporativa de la policía, sino que, hombre, se necesita realmente una reforma, no solamente de la policía, sino también de las fuerzas militares. Así es, nosotros hemos insistido en que se necesita que nuestra fuerza pública y nuestras fuerzas armadas en general se adecúen a las nuevas circunstancias, a los nuevos desafíos en materia de seguridad, pero también que se adecúe a los más altos estándares en materia de derechos humanos. Nosotros necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos en su ejército, en su policía y en general en sus fuerzas militares y sus fuerzas armadas, porque son ellos los depositarios del monopolio de la fuerza en manos del Estado y por lo tanto deben ser fuerzas profesionalizadas, fuerzas bien pagas. Hay que superar esa enorme desigualdad que hay entre la oficialidad del ejército y de la policía y los soldados y policías que son los que finalmente tienen que enfrentar los problemas de orden público y garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana en las calles y en los campos de Colombia. La desigualdad de la sociedad colombiana también se reproduce en nuestras fuerzas militares. Hay que insistir en la formación en materia de derechos humanos de nuestros soldados y policías, para que la gente no los vea como agentes que agreden, que son hostiles o que violentan su vida cotidiana, que violan sus derechos humanos. Los vendedores ambulantes le tienen pavor a la policía. Los jóvenes le tienen pavor y además van cada vez cultivando una actitud también hostil frente a la fuerza pública y eso no es bueno para ninguna democracia. Y finalmente, pues hay que modificar el sistema de ascensos de las fuerzas militares para que los oficiales, los generales sean ejemplo en materia de respeto a los derechos humanos, para que no estén comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos como comúnmente ocurre con los ascensos que aprueba el Congreso de la República. También hay que eliminar, o mejor, crear el servicio social alternativo al servicio militar obligatorio, avanzar en un ejército profesional para que el orden público no esté en manos de quienes estén prestando servicio militar, que generalmente son en un 99% jóvenes de estrato 1, 2 y 3. Eso es una discriminación odiosa. Y también hay que reformar el SMAT por una unidad de mediación policial para evitar que ese 11% de eventos violentos que ocurrieron en el paro nacional no ocurran, para que aquí la protesta, si hay que hacerla, se haga de manera pacífica y se haga respetando también los derechos humanos y por supuesto la vida, no solo de los manifestantes, sino también de los uniformados. Nosotros hemos presentado una serie de proyectos de reforma. Acabamos de aprobar en el Congreso 2 proyectos de reforma que presentó el presidente. Yo fui ponente de una reforma al Código Disciplinario y de una reforma administrativa para crear de nuevo la figura del patrullero policial. Pero esas reformas que son importantes aún son insuficientes. Así que el nuevo Congreso debe acometer esa tarea y debe hacerlo escuchando a la comunidad internacional y a los organismos internacionales en materia de derechos humanos. No puede haber una fuerza pública que, por ejemplo, esté responsabilizada de que 80 jóvenes hayan perdido sus ojos en las protestas, o de que hayan 28 asesinados, o que haya gente desaparecida. Como tampoco pueden haber protestas sociales en donde resulten lesionados e incluso ocurran hechos violentos, muertes, etcétera, de uniformados por estar garantizando que la protesta no sea una protesta desbordada por hechos de violencia. Así que, por supuesto, tarea fundamental, avanzar en unas fuerzas armadas y de policía cada vez más legítimas y cada vez más queridas por la población. Antonio Sanguino, ¿cómo hay que marcar este 13 de marzo? Muy fácil. La gente ya sabe cuál es el logo del verde. ¿Usted sabe cuál es, no, Carlos? ¿El girasol? El girasol. Hay que llegar a la mesa de votación, en donde tengamos inscrita la cédula, en donde hayamos votado, llegar con esa indignación que nos producen a veces los hechos de los que nos enteramos diariamente, esa indignación por el contrato de centros poblados, por ese $1 billón que le entregaron a una empresa o a unas empresas
que se apropiaron de 70.000 millones de pesos destinados a la conectividad de los niños rurales, con esa indignación que nos producen los robos diarios del plan de alimentación escolar, con esa indignación por todo ese entramado de los clanes, de los Char, de los Aguilar, con esa indignación llegar a la urna. Desayunar antes, por supuesto, pero que el desayuno no nos quite la indignación, ¿no? Recibir el tarjetón del Senado. Y allí va a encontrar el logo del verde y el número 22, que es el de este año, el año del cambio, el año en el que por fin el país va a encontrar una ruta distinta para enfrentar sus desafíos y sus problemas. Y si vive en Bogotá, marque el 103 a la Cámara de Representantes, también con el logo del verde. Gabriel Cifuentes es nuestra fórmula Cámara. Si vive en el Valle del Cauca, marque el 101 con el verde. Permítame, a propósito, quiero confirmar si está Hoyos, Juan Carlos Hoyos, en la ciudad de Cali. ¿Estamos ahí conectados? Sí, señor, aquí estamos pendientes, director. Bueno, Juan Carlos Hoyos, desde la ciudad de Cali, el CIA, Sistema Informativo Auténtico a nivel nacional, le escucha el senador Antonio Sanguino. Senador, con los muy buenos días, un abrazo a la distancia, como dice nuestro director de Cali, la capital del Valle del Cauca. Pues dice el adagio popular que la ley empieza por casa y pues nosotros, ustedes mejor en el Senado de la República, deberían de iniciar, de reformar precisamente la ley colombiana, porque dice el otro adagio que echa la ley, echa la trampa, y todo lo que tiene que ver, senador, es que, por ejemplo, la ley colombiana es muy laxa. Eh, Hay personas que han sido condenadas y están en la calle delinquiendo nuevamente. Entonces deberíamos de fortalecer ustedes en el Senado, quienes nosotros, precisamente los colombianos, elegimos y los llamamos a ustedes para que nos representen a nivel nacional, para que orienten las leyes colombianas. Pues hombre, se debe fortalecer la ley colombiana. Y en cuanto a la policía, senador, recuerdo yo hace muchos años que una persona ingresaba a la policía por el amor al servicio a la comunidad, obviamente, también, pues hombre, para ganar un dinero. Hoy día vemos que es un escampadero por llamarlo de manera, porque los jóvenes que hoy ingresan, la gran mayoría, ingresan a la institución policial porque saben que cuenta con un dinero fijo, que están trabajando con el Estado y pues obviamente dejan a un lado, uno, se olvidan que antes de portar un uniforme son personas y como lo que usted acaba de señalar, se cometen arbitrariedades y obviamente los colombianos también hoy día le hemos perdido de pronto el respeto a las autoridades porque nosotros vemos que hay casos que merecen ser castigados y hay impunidad. En cuanto a eso, ustedes allá en el Senado deben de empezar a fortalecer la ley colombiana, senador, para que los colombianos podamos recuperar la confianza en las leyes colombianas y en la institución policial. Sí, como lo decía ahorita, eh, nosotros hemos propuesto un paquete de reformas a la policía y a las fuerzas militares, ¿no? Tenemos un proyecto de ley que hace trámite en el Congreso de la República y que vamos a volver a presentar si no se aprueba en este periodo, que tiene que ver precisamente un paquete de reformas a la Policía Nacional y un paquete de reformas a las fuerzas militares. Eh, el país necesita, repito, adecuar sus instituciones responsables de la seguridad y del orden público a los nuevos desafíos en materia de seguridad que tenemos los colombianos, que tiene la sociedad colombiana. Y repito, tiene que acoger también las recomendaciones que en materia de derechos humanos nos hacen desde los organismos internacionales que vienen a Colombia a realizar un escrutinio de cómo nosotros acogemos esos estándares que son además compromisos internacionales de Colombia. Pero adicionalmente, yo creo que esa es una prioridad. Lo primero que debe hacer el Congreso de la República es reformar el Congreso, reformarse a sí mismo. Nosotros fuimos los promotores de la consulta popular anticorrupción. Allí vienen varias disposiciones y varios mandatos votados por 12 millones de colombianos que buscan reformar el Congreso de la República. Y esa es una petición, eso es un clamor de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia, ¿no? El Congreso tiene que reducir los salarios de los congresistas, que el Congreso tiene que establecer mayores rigores y mayores exigencias para quienes componen, representan, participan o son elegidos en este cuerpo de elección popular, porque son finalmente los que representan la voluntad popular de los colombianos y colombianas. Porque hay que decirlo también, no solo la fuerza pública ha perdido credibilidad,
el Congreso también, Vale. ¿no? Y si tenemos una institución o unas instituciones que pierden legitimidad, que pierden confianza en los ciudadanos, pues sencillamente vamos camino a una deriva que puede terminar en autoritarismos o en soluciones no convenientes, inconvenientes para la sociedad y para los ciudadanos. Senador Antonio Sanguino, gracias por acompañarnos en el CIA, Sistema Informativo Auténtico, y como siempre estos micrófonos abiertos para hablar de la sociedad, de la temática y de este proceso ya en la recta final, 14 días. Sí, estamos a 14 días, repito, este 13 de marzo es la primera dosis, ¿no? La primera dosis de estas 3 vacunas, ¿no? Reforzada con la dosis tercera, la de junio. Empieza con votar, votar muy bien y votar por elegir un Congreso que esté a la altura de las necesidades, de los sueños, de los derechos de los colombianos y colombianas. Que eso que se expresó en las calles entre, hay que abrir las puertas y las ventanas del Capitolio para que la ciudadanía ingrese para que sus derechos sean convertidos en decisiones legislativas y en decisiones de gobierno. Un Congreso mayoritariamente comprometido con un nuevo gobierno, un gobierno del cambio, y comprometido con los ciudadanos y ciudadanas. Así que, de nuevo, este 13 de marzo, marcar verde y bueno, y hacer de este año 22 el año del cambio. Antonio Sanguino, senador de la República y quien aspira nuevamente a llegar al Congreso de la República, en los micrófonos decía. Don Eliezer, Oscar, Juan Carlos, ustedes regálmenme unos 3, 4 mensajes y unas 2 noticias rápidamente porque llegan más voces, más personajes a este sitio en el sector precisamente oriental de la capital de la República. Estamos arriba de la Candelaria en el barrio Egipto, en donde nació el caudillo liberal, dice usted, ¿no? Así es, así es. Gaitán, el negro Gaitán le decían. Lo tiene claro, ¿no? Pues por supuesto. Claro que sí. Antonio Sanguino, senador de la República en el CIA. Todos los conceptos en el Sistema Informativo Auténtica. Con el Sistema Informativo Auténtica.